Perfecto. Vale, pues comenzamos, Cata. Venga, estamos. Ahí ya de la sala de espera entraron todos. Vale, bueno. Bueno, pues os damos la bienvenida. Por aquí está Cata, está Rubén, está Javi, está un servidor, Tony, y bueno, pues formamos parte de Ananda, de la escuela. Eh, Aunque muchos nos conocemos, pero bueno, muy resumidamente, una pincelada de qué es Ananda. Ananda como espacio, ¿no? de desarrollo, como espacio de conciencia, como espacio de reunión, al final también es de reunión de, bueno, pues de personas que estamos en estos caminos de conciencia, cada cual pues un poquito más por las sendas terapéuticas, por las sendas meditativas, por las sendas espirituales, pero bueno, al final en procesos de conciencia y la escuela pues da un espacio y a veces lo presenta en forma de formaciones, a veces en forma de retiros, a veces en forma de viajes. Y en este caso, de manera alternativa o complementaria, pues también se ofrece esta red, la red de conciencia de alguna manera surge, como decimos, de una manera complementaria a todos esos procesos para dar, vamos a decir así, una continuidad, una permanencia, un mantener el foco en estos raíles de conciencia con una cadencia semanal, por así decirlo, al final en nuestra vida hay muchas áreas de nuestra vida que de alguna manera, pues, no sé, la familia, el trabajo, la pareja, la crianza, la economía, la salud, hay muchas áreas importantes y el área del desarrollo, pues es otra área importante y en la cual nosotros queremos atender creando espacios como este, ¿no? ¿De qué manera podemos darle de comer a esa área de una manera un poquito más rigurosa, más disciplinada, el tener nuestro espacio de manera concreta, ya no tan abierta? Bueno, de vez en cuando me leo un libro, o de vez en cuando hago un retiro, o de vez en cuando hablo de estos temas, o hago alguna terapia del carácter que sea, emocional, física, lo que sea. Y de alguna manera, pues aquí reunimos como esa energía para mantenernos en ese raíl pues semana tras semana. Esto va a ser un proceso continuo, va a ser un proceso así que se va a dejar discurrir, también dependiendo del grupo, lo que vaya, bueno, pues lo que se vaya pidiendo, ir un poquito más por aquí, ir un poquito más por allá. Siempre contenidos de conciencia, también contenidos a veces un poquito, como decimos, más de cielo, más de tierra, a veces incluso, bueno, pues cuestiones incluso de actualidad, oye, pues cosas que pasan en el mundo, cómo las afrontamos, los tiempos que vivimos, en fin. Yo diría que va a ser un espacio muy abierto y también, sobre todo, dirigido por los presentes, los que hemos comentado, y también por vosotros, ¿no? Por todo el grupo que vaya, bueno, pues según su interés, señalando por aquí o por allá. Así que como resumen yo diría eso, que es un espacio que da de comer a ese área del desarrollo y como desarrollo vamos a ver que eso es una palabra que abarca muchas cosas, ¿no? El desarrollo personal, desarrollo espiritual, desarrollo terapéutico, desarrollo emocional. Entonces, desde ahí vamos a ofrecer, vamos a decirlo así, ese espacio o ese lugar o esa reunión que me mantiene en el foco, me mantiene en este raíl de manera continuada. También de manera abierta, no va a ser, vamos a decirlo así, rígida, en el sentido, hoy una semana yo no puedo asistir, no pasa nada, esto es de continuo, es un proceso de largo recorrido. Todo se va a ir grabando, todo se va a ir, como luego nos explicará Cata, guardando también en una plataforma para tener acceso a ciertas cosas, contenidos, en fin, por contenido que no falte. Así que de primeras diría que eso, que Ananda es una red, es una reunión, es un lugar de encuentro y poquito a poco pues ir formando comunidad, formando sangha. ¿Qué nos ofrece, Cata? ¿Qué nos ofrece así un poquito más en la práctica la red? Bueno, en la práctica, eso, como esto va a ser una red que va a ir creciendo y se va a ir nutriendo también de las propias personas que participemos de la red, como decía Tony, contenido no va a faltar porque tenemos contenido para, para mucho tiempo, pero sí va a ser muy importante los temas que proponga la red, ¿no? Lo que esté vivo en el momento para tratar. Nuestra propuesta inicial va a ser de un encuentro semanal, digamos, van a ser 3 jueves por mes. Este no contaría como un jueves, porque esta es la sesión de apertura y de introducción, sino que empezaríamos el jueves que viene formalmente, ¿no? Si bien hoy vamos a dar un poquito de contenido de lo que es el desarrollo integral. En la práctica, ¿cómo lo vamos a gestionar? Los jueves a las 7 de España, que son las 2 de Argentina, aviso porque acá hay algunas personas de Argentina. Vamos a hacer el primer jueves del mes una sala de meditación virtual, 45 minutitos. ¿Eso qué es? Vamos a guiar una meditación
Esas meditaciones van a ir variando también acorde a lo que el grupo vaya pidiendo y también estas meditaciones van a ir siendo evolutivas, ¿no? Vamos a empezar por lo que se podría llamar más básico, que de básico no tiene nada, que es cómo dirigir la atención, y vamos a ir proponiendo distintas prácticas. Después de cada meditación vamos a dar unos 10 minutitos también para comentar lo que esa práctica despertó, alguna consulta, lo que se quiera traer. Eso con respecto a a la primera semana del mes. La segunda semana, es decir, el segundo jueves del mes, también a las 7 siempre es jueves, mismo enlace, misma hora. Vamos a dar lo que se llama un taller terapéutico. ¿Qué es un taller terapéutico? Acá sí que vamos a hablar exclusivamente sobre diversas temáticas de terapia. También va a ser un espacio abierto para preguntas y respuestas. Este es un espacio donde también quienes acompañen, ¿no? Como terapeutas o facilitadores, es un espacio donde también, bueno, se puede abrir algunas temáticas para ver también la mejor manera de acompañarlas. Pero acá vamos a tratar sobre todo temas de terapia. Y el tercer jueves de cada mes va a ser un foro de investigación. ¿Qué es un foro de investigación? Lo que decía Tony, estamos en una actualidad donde se están moviendo muchísimas cosas, donde la realidad nos plantea muchísimos desafíos y va a ser un foro más de debate, de investigación, de información acerca de lo que la red proponga. Entonces eso vamos a ir viendo que bueno, vamos a ir proponiendo temáticas y vamos a ir viendo cuáles son los temas que más interesan, las preguntas que surjan. Todo esto se va a dar dentro de un marco de una plataforma, o sea, todas las personas que estemos en la red vamos a estar en una misma plataforma, una plataforma que se llama Discord, que ya mañana les vamos a dar acceso, y en esa plataforma vais a ver que hay varios canales. Hay canales de texto, hay canales de recomendaciones, hay canales de preguntas y respuestas, o sea, esta va a ser una red muy viva. Por ahí también vamos a poder estar comentando, recomendándonos cosas, vamos a tener un área también de compartir sobre todo servicios, es decir, yo soy terapeuta y ofrezco este tipo de sesiones. Venga, yo estoy buscando esto, o tengo un herbolario y vendo este tipo de cosas. O sea, que cada uno también pueda dentro de la red mostrar aquello que hace y también buscar o pedir y decir, estoy buscando un profesional que haga esto, ¿no? Que también nos nutramos en recomendaciones, sabiendo que va a ser una red que, como decía Tony, vamos a ser personas que tengamos una cierta afinidad de intereses, al menos por los caminos de conciencia, los caminos de desarrollo personal. En la misma plataforma también van a tener acceso a meditaciones guiadas, o sea, bueno, a distintos textos. De hecho, hoy ya subimos a la plataforma un texto de lo que vamos a hablar hoy, así que mañana lo van a poder ver. Y básicamente es una red que se va a nutrir mucho del movimiento vivo de las propuestas de vosotros y de vosotras. Así que en la práctica sería eso, 3 jueves al mes, más el acceso a la plataforma, donde también vamos a invitarlos quizás a paseos, bueno, a eventos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende más o menos en lo práctico cómo va a ser? Después igual hacia el final vamos a abrir un espacio de preguntas y de respuestas por cualquier duda que pueda quedar. Y antes de pasar a hablar un poquito del tema de hoy, que es el desarrollo integral, que creemos que es la base de todo lo que vamos a ir viendo en la red, también Javi y Rubén, que son parte del equipo, que también todos hemos sido alumnos de la escuela. Nada, si queréis compartir algo, presentaros lo que queráis. Bueno, ahí voy yo. Yo soy Rubén y nada, como dice Cata, alumnos, amigos, al final, de alguna manera, como yo he vivido mi proceso, hay algo muy íntimo, hay algo muy íntimo que o bien por curiosidad o bien por sufrimiento, en esa búsqueda sí, de encontrarte, de colocarte, de dejar de vivir en una angustia pues acaba tocando estos lugares. Entonces, esa intimidad, al final el sentido que para mí tiene, ¿no? Es un crecimiento interno, personal, un desarrollo,
pero el sentido profundo es por y para una mejor relación con el mundo, mejor relación con el otro, ¿no? Que el otro es siempre contra lo que hay fuera choco o contra lo que hay donde hay me nutro, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido, bueno, pues muy muy bonito y muy expansivo conocer y hacer terapia y conocer la meditación y hacer práctica, pero donde, por así decirlo, he degustado un poco el sentido profundo de todo esto es en los retiros, ¿no? Ahí es donde se produce el abrazo, se produce el encuentro, se produce esa comunidad que te arropa y uno descubre como una pequeña sociedad en la que se siente bien, en la que está tranquilo, en la que todo es y todo es aceptado y hay abrazos de mucha, no sé, de mucha energía, de mucha sinceridad. Entonces, para mí, eh, en esa aventura que es entregarse a este desarrollo interno de cada uno, lo fundamental es ir acompañado. Lo fundamental es encontrar eh, esa sanga, esa comunidad que te permita seguir tranquilo, porque la meditación es un camino muy profundo y la terapia es un camino muy profundo y los dos te pueden llevar a mucha paz, pero también te pueden agitar mucho, porque hay muchas cosas que se agitan. Y si no hay un contexto humano que te sostiene y donde todo cae a tierra, donde ves al otro que está transitando también como tú sus dificultades y te tocas de humano a humano, eh, de alguna manera se me hace todo más difícil. Entonces, para mí, estos espacios, bueno, pues también es aprovechar un poquito estas tecnologías y igual que nos vemos en los encuentros siempre, en los retiros, y es como, ay, hay que verse más, hay que proponer un paseo, hay que proponer una quedada, hay que proponer un encuentro, pues mira, se propone, surge esto y yo estoy seguro que de aquí van a salir esos encuentros que siempre anhelamos todos, que siempre todos nombramos, pero que luego el día a día de cada uno pues es agitado, es complicado y bueno, y acabas estando con tu pequeño círculo, ¿no? Pues hagamos ese pequeño círculo un poquito más amplio, toquémonos, compartámonos y a ver hasta dónde nos nutre y nos llega, porque esto, como decían Cata y Tony, es una propuesta pero sobre todo está abierta y está a que todos traigamos aquí cositas para todos nutrirnos, ¿no? Entonces, nada, muy entusiasmado con la idea de estar aquí, con la idea de este compartir y a ver qué va saliendo. Gracias, Rubén. Hola, soy Javier. Mi vínculo con esta Santa Escuela es un amigo común de Tony y bueno, y de ese vínculo inicial pues se ha ido transformando en un vínculo también personal con ellos. Es una escuela que propone algo no dogmático y donde hay profundidad y buen humor y pues yo siempre estaré cerca de ese vínculo y bueno, la red de conciencia me parece una iniciativa estupenda para tener un poco de continuidad en, en nuestros quehaceres de meditación y también tener un espejo, ¿no? Tener a alguien que te permita o un grupo, una mente colectiva que te refleje un poquito, ¿no? Y te ayude en ese camino. Y me parece que además tiene un potencial metafísico y teórico, o sea, de la red de conciencia es lo que es, ¿no? O sea, es como que señala lo que es y el hecho de poder conjugarla entre nosotros, pues me parece pues una idea estupenda. Y nada, muchas gracias por el espacio. Gracias, Javi. Bueno, pues al final en el desarrollo, mira, escuchando, pues me ha venido la idea, ¿no? Al final de las dos dimensiones así básicas, ¿no? La horizontal y la vertical, la intimidad y la complicidad. Sabemos que en el desarrollo al final es un asunto estrictamente individual, íntimo. Cualquier proceso de conciencia, cualquier proceso terapéutico, emocional,
tiene esta conciencia para poder abordarlo y procesarlo, pero finalmente también la vida es relación y vivimos en complicidad, en comunión, en comunidad con el mundo en el que vivimos, ¿no? También, como decía Rubén, al final no somos gotas aisladas. Y efectivamente en la intimidad se hace ese proceso, pero también se comparte, también se proyecta, también se nutre y también se espeja, ¿no? Porque precisamente muchas veces hablamos de cómo la relación también nos muestra el espejo en todas las áreas de nuestra vida. En fin, intimidad y complicidad. La red, por definición, alude a esa complicidad y aparte de todo este proceso, como decimos, aparte de todo este proceso compartido, también se va a alentar esa otra dimensión de la intimidad en el cual, pues, bueno, las cosas que se propongan, las prácticas, las meditaciones, pues efectivamente va a ser un proceso muy de puertas para adentro. Así que al final yo me movería en esas dos coordenadas, o diría que esa va a ser la propuesta. Antes decíamos también, en nuestra vida hay muchas áreas de desarrollo, pero muchas áreas, desde las más prácticas y terrenales, como decíamos antes, familiares, de trabajo, de economía, de salud. Y al final el área del desarrollo y el área, también lo podemos llamar el área espiritual, pues bueno, hay quien tiene ahí su foco y tiene su energía, hay quien no, hay quien la está descubriendo, hay quien entra y sale, como decíamos antes. Otras áreas las tengo clarísimas, sé que cada mañana me tengo que ir a trabajar, sé que tengo unas facturas que tengo que pagar, ahí tengo que poner energía y practicidad sí o sí. Y luego, bueno, pues si me quedo un ratito, pues a lo mejor me hago mi meditación, veo mi vídeo o leo mi libro. Aquí de lo que estamos hablando es de qué manera, claro, el desarrollo integral alude a eso, de qué manera se puede equilibrar un desarrollo que afecte a todas las áreas y dimensiones importantes de nuestra vida. Y también aludimos que dentro de esta, claro que es importantísimo cuidar de todas, pero tal vez la más fundamental y que a veces dejamos un poco de lado es precisamente ese desarrollo individual en el sentido de en qué medida vamos a decir así, esta individualidad está más o menos madurada, equilibrada, centrada, en qué medida tiene, bueno, pues cierta capacidad para centrar su atención, incluso también su empatía, incluso su compasión para manejarse en el mundo que vive y desde ahí todo lo demás, lo práctico, lo económico, lo sentimental. Así que diríamos que a lo mejor nuestra cultura nos ha enseñado a primero enfocarnos en todo lo externo y luego si queda un rato lo interno. Y aquí le damos la vuelta al paradigma y decimos, empieza por lo importante que es estar tú bien y desde ahí todas las demás áreas. Así que la propuesta es en qué medida no sé si es la palabra reservamos o dedicamos o nos enfocamos en ese área importante de nuestro desarrollo, cada cual estará en sus prácticas, en sus yogas, en sus meditaciones, como decíamos, cada cual en su ámbito, pero finalmente esto nos da la oportunidad o la excusa de eso, de fijarnos si cabe todavía un poquito más. Mira, semanalmente vamos a tener un lugar donde compartimos con otras personas, donde nos enfocamos por si me he desenfocado, donde traemos temáticas importantes y significativas, y esa es la excusa. Y dicho lo dicho, dentro de ese paradigma del desarrollo integral, que efectivamente nosotros, a veces también de manera resumida, aludimos a, bueno, pues a las dos alas, ¿no? Del proceso, el ala terapéutica, el ala meditativa. Para la escuela esas son como las dos alas del mismo pájaro de la conciencia. Al final la terapia se enfoca en los procesos, sobre todo psicoemocionales, a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel corporal, que a veces también en la psicología se nos olvida el cuerpo físico, ¿no? Decimos, no, el cuerpo físico eso es hacer deporte y comer bien. Bueno, sí, pero forma parte de todo el sistema, ¿no? De todo el cuerpo-mente. Y a veces en la psicología se olvida y a veces también, como dice el centro, todo empieza por tener eso bien atendido, ¿no? Una dieta correcta, un ejercicio correcto, un sueño correcto. ¿Está desvinculado de lo psicológico a lo emocional? No, ni mucho menos. Por lo tanto, en el desarrollo integral también se le pone especial acento. De alguna manera, como decimos, todas estas áreas van a influir unas sobre otras cuando trabajo sobre el cuerpo, cuando trabajo sobre lo psicológico o la mente, cuando trabajo sobre lo emocional, cuando trabajo terapéuticamente lo que llamamos la sombra, cuando trabajo a nivel espiritual, cuando trabajo a nivel meditación, cuando trabajo con la atención plena. Todo eso toca todo, toca todo. Por así decirlo, un cuerpo afinado afecta al desarrollo de la conciencia, una conciencia afinada también afecta a la bioquímica del cuerpo. Todo está relacionado. Y por eso siempre nosotros ponemos el acento en eso, en equilibrar, en balancear, en compensar todas estas áreas. Claro, a veces suena incluso como un ideal, ¿no? El ideal del equilibrio, el equilibrio perfecto, ¿no? De todas las áreas de mi vida perfectamente atendidas, todas equilibradas, todas con su desarrollo, con su abundancia, incluso a nivel interno, mi dimensión emocional, lo psicológico, se da la mano, todo, claro. Digamos, ese es nuestro camino, el camino hacia el equilibrio. De primeras, pues nos veremos muchas veces haciendo malabares con todas estas áreas o descubriendo que algunas áreas están más desarrolladas que otras. A lo mejor me he enfocado mucho en un área y he desatendido otras, ya no solo externas, sino internas.
A lo mejor le he puesto mucho acento a la meditación, pero me he olvidado de lo emocional. A lo mejor le he puesto mucha atención a las lecturas profundas, pero me olvido realmente de practicar. Me quedo en la filosofía, me quedo en la teoría, alimento mi mente, pero no practico. En fin, aquí de lo que se trata es también de que cada cual, poco a poco en el proceso, se vaya dando cuenta en qué áreas necesita compensar, equilibrar y poner más desarrollo. Y por eso nuestra propuesta abarca un poquito, semana a semana, pues bueno, pues lo meditativo, lo terapéutico, lo espiritual. Venga, ahora entraremos un poquito más en el cuerpo, ahora entramos un poquito más en diferentes aspectos. Y como decimos, al final también estarían lo que serían los módulos complementarios, que al final el desarrollo lo podemos aplicar a todo. Comunicación, sexualidad, incluso los viajes, el viaje iniciático, el ocio, de qué manera es mi ocio, de qué manera disfruto de la vida más allá del rendimiento, ¿no? En fin, hay muchas áreas, hay muchos aspectos y nuestra propuesta va a ser, como digo, poco a poco ir abarcando todos ellos. En el sentido así un poquito más, no sé si práctico o teórico incluso, nosotros hablamos del desarrollo integral de Ken Wilber porque él lo sintetiza como de cuatro maneras todo esto que estoy diciendo lo sintetiza de cuatro formas muy concretas. Cuerpo, en qué medida desarrollamos pues eso, la atención a la comida, a la alimentación, al ejercicio físico, al sueño. El segundo sería lo que es lo psicológico, la mente, el módulo de la mente, en qué medida mi mente tiene también buena alimentación, se nutre de información enriquecedora, sana, nutritiva y una información que expande, que abre y no que limita y asusta, por así decirlo, una alimentación nutritiva de los procesos también psicológicos. El módulo de la sombra, guión terapia. Cuando decimos la sombra entraremos más a fondo a ello, pero bueno, eso significa un poquito más entrar en vamos a decir así, un poquito más en la cirugía, ¿no? En la cirugía de entrar cada uno en sus procesos que tienen pues un poquito atascados a nivel emocional, cuestiones de duelos no resueltos, cuestiones de ciertos resentimientos, cuestiones de la infancia, de la familia, en fin, hay cuestiones ahí un poquito más, hay que mirar un poquito más quirúrgicamente, o sea, más incisivamente, pero al final también tiene que ver con ese desarrollo general de mi vida emocional, que por lo general solemos de alguna manera cojear un poquito en eso. ¿Por qué? Porque nadie nos ha educado. Y aunque nos estemos educando, nos damos cuenta de que es un proceso que hay que mantener constantemente el enfoque. Hay por ahí un micro abierto, me parece. Hay un micro abierto, sí. Ahí. Y por último estaría, ya termino con esto, el resumen, por último estaría el módulo del espíritu que abarca pues, todo tipo de prácticas de carácter un poquito más de silencio, de meditación, de atención plena, visualizaciones creativas, autocompasión, en fin, también cuando decía Javi, no es una escuela dogmática en el sentido de que no se afilia con ninguna tradición en concreto, pero en el fondo las abarca todas. Como tradiciones espirituales, nos encanta cabalgarlas a todas, nos encanta porque en el fondo hablan de lo mismo. Hemos descubierto, al final, ya no solo las tradiciones, sino que incluso la nueva ciencia convergen hacia el mismo punto. Y eso es lo interesante del proceso. No nos afiliamos a ninguna tradición, pero en el fondo las incluimos a todas porque para nosotros hablan en diferente lenguaje de lo mismo. Aquí cada cual pues tiene más su afinidad pues a lo mejor con tradiciones chinas, con tradiciones de la India Vedanta, tradiciones del Zen de Japón, tradiciones judio-cristianas, Sufi, la Cábala, en fin, todo es bienvenido, incluido, como decimos, hay quien tiene un componente a lo mejor más racionalista, más científico, perfectamente, hay quien todavía no le resuena todo este tipo de las tradiciones, bien, perfectamente, pero hay un anhelo por comprender la naturaleza de la realidad, en fin. Yo creo que eso lo compartimos todo, ¿no? ¿En qué medida tenemos un anhelo por comprender esta realidad en la que vivimos? Y en eso estamos. ¿Qué más, Cata? Bueno, fundamentalmente esto, creo que estos módulos suenan muy abarcativos, ¿no? El cuerpo, la mente, la naturaleza de la mente, el espíritu, la sombra. Cada módulo incluye una variedad de prácticas y de temas que a nosotros nos resultan súper ricos y muy interesantes. Ya con escuchar los módulos nos podemos dar una idea de, bueno, ¿dónde estoy? Venga, con respecto al cuerpo, venga, ¿cuánto conozco mi mente? ¿Cuánto conozco cómo pienso, cómo juzgo? ¿Cuánto conozco si los miedos de mi mente, las paranoias, mis narrativas mentales,
sé lo que son mis creencias, no sé lo que son mis creencias, las he investigado alguna vez, o sea, eso con respecto a la mente, con la sombra lo mismo, venga, ¿cuánto he indagado yo en mis mecanismos inconscientes? ¿Cuánta atención le he puesto a esta? Para mí siempre la palabra clave es la atención. Es la palabra clave, por eso también insistimos tanto en la meditación y un día se lo dedicamos puramente a eso, porque poniendo atención en estos módulos ya estoy poniendo atención en una, como hablaba Jung, ¿no? Del proceso de individuación. ¿Qué es el proceso de individuación? Ir viendo todas esas áreas que me componen, no para querer transformarlas de primeras, no es necesario, de momento no es necesario transformar nada. Lo que vamos es a observar. ¿Para qué? Para integrar. Entonces acá hay tres verbos claves, ¿no? Que es el observar, el acoger desde el corazón y el integrar, ¿no? Que sería más la acción. ¿Qué integramos todo? ¿Eso qué quiere decir? Que no rechazamos nada de lo que observamos. Si no rechazamos nada de lo que observamos, ya es un paso gigante. Después veremos qué hacemos con eso, si se puede transformar, cómo lo puedo cambiar, cómo puedo plantear nuevos surcos. Pero de primeras hablamos de eso, de ser cartógrafos de nuestra propia conciencia, de ir a investigar qué es lo que me pasa con la mente, qué es lo que me pasa con el cuerpo, qué es lo que me pasa con la sombra, qué son esos caminos inconscientes que me guían y que me hacen repetir patrones que no entiendo bien de dónde vengo, quien más, quien menos, seguro que sabe el hecho de repetir un patrón. ¿No? Siempre me tocan las mismas personas, o es que esta situación ya se me dio varias veces, es que siempre caigo en la misma. Bueno, esos patrones, ¿no? Tienen un motivo de ser y eso es lo que se suele ver en la sombra. Y el motivo del espíritu o sea, el espíritu es el que abarca todo. El espíritu es lo que nos permite, espíritu, que nadie se lo confunda con religión. Cuando hablamos de espiritualidad, aunque quizás suene obvio aclararlo, no hablamos de ninguna religión en específica, como decía Tony, sino que hablamos de esa conexión que va más allá de lo personal, que va más allá de lo biográfico. Con ese lugar que nos permite justamente observar todo como si lo viéramos a vista de pájaro, ¿no? Entonces, en el módulo del espíritu lo que vamos a intentar es entrenar esa vista de pájaro. Y esencialmente nos vamos a centrar, sobre todo en los foros terapéuticos, nos vamos a centrar en estos módulos. Y la invitación también es a que traigan de alguna manera, bueno, cositas vivas, cosas ricas, donde podamos también, gracias a eso, alguien trae, no sé, un tema con la pareja, o un amigo de un amigo de un amigo, que bueno, que podemos echar la culpa afuera, un amigo, está con este problema con la pareja. Venga, perfecto. Vamos a entrar en el tema de la pareja. ¿Qué pasa con esto? Y abrir ese debate. Entonces, con los temas que traigan, también nosotros nos vamos a nutrir para empezar a ver, como decía Tony, esas áreas de la vida donde quizás a cada quien le resonará algunas más o algunas menos, pero sí que la invitación es, venga, ahora dónde tengo que poner mi atención. Así de primeras, de estos 4 módulos, ¿dónde me vendría a poner bien más mi atención? Así que básicamente estas son las temáticas que vamos a surfear en esta ola de conciencia. Bien. Mira, Cata, se me ocurría ahora también, como estamos nombrando así un poquito de manera general unas cuantas cosas, eh, se me ocurría, pues mira, también, y lo voy a nombrar, es que prácticamente lo voy a leer un guión porque es que me ha venido que era un poquito hablar también de los valores, ¿no? Los valores como escuela y como red, ¿no? Para también dar, para también mostrarnos como lo que realmente somos. Pues a veces simplemente a una persona o a una entidad o a una escuela preguntarle por sus valores, pues te dice mucho de ella, ¿no? Así que a mí se me ha ocurrido leer 4 o 5 cositas que yo asumiría como valores de esta escuela. El primero, lo que es la sadhana, la práctica espiritual, la práctica, lo que es la práctica. Antes hemos dicho en algún momento, es muy interesante entrar en los caminos del desarrollo y todos nos encanta también leer libros, ver vídeos y muchos también a veces nos damos cuenta y filosofar es maravilloso y leer literatura profunda es maravilloso, pero nos damos cuenta que nos falta la práctica. Nos falta la práctica, nos falta encarnar todo ese conocimiento, nos falta hacerlo carne y nos falta sobre todo también darle una salida en el mundo en que vivimos. Porque yo puedo leer un libro de súper profundo de lo que sea, pero finalmente no transforma mi vida. Por eso, uno de nuestros valores de todo conocimiento, de toda enseñanza, es la sadhana, la práctica. Todo esto de lo que hablamos, convertirlo en algo real, convertirlo en nuestra práctica y en nuestra vida cotidiana, poder plasmarlo
en nuestra cotidianidad. Otro valor que también lo hemos nombrado, lo hemos dejado caer, Hasta es el luego, equilibrio. gracias. Hasta luego. Otro valor es el equilibrio. También lo hemos hablado antes, de qué manera al final todo se compensa en ese camino medio, ¿no? Entre cualquier polaridad. Estamos hablando, imaginaos, estamos hablando de, hay un rigor, hay una benevolencia, hay una firmeza, hay una flexibilidad, hay una disciplina, hay una amabilidad, hay una amplitud, hay una profundidad. En fin, siempre hay un equilibrio entre las diversas polaridades y áreas de nuestra vida. Por lo tanto, equilibrio, otro valor fundamental. Muy ligado a esto, la coherencia, que tiene que ver con todo, tanto como con la sadhana, con el equilibrio. Al final la coherencia es todo esto, como decimos, todo esto que yo me estoy abriendo, estoy investigando, estoy tratando de comprender y conocer, bajarlo a la acción, bajarlo a, o sea, que finalmente se traduzca en mi vida, como decíamos antes, se traduzca en un cambio una transformación de mi comportamiento y de mi actitud en esta vida. Mi percepción se traduce o se transforma en una acción muy concreta y muy determinada. Por lo tanto, la coherencia también para nosotros es un valor fundamental. Y hay aquí una trinidad que a mí diría que también es interesante y que yo sí diría que es uno de los valores, y yo creo que, mejor está mal decirlo, pero es lo que nos define, y es la sencillez, la naturalidad y la humildad, en el sentido podemos estar en temas muy profundos a veces, pero siempre con una sencillez, una naturalidad y una humildad, en el sentido de que aquí nadie va de maestro de nada, tampoco vemos estas cosas con una solemnidad como a veces se veía en los temas profundos espirituales, de que no está permitido ni sonreír o hacer algún gesto que esté de más, no, al revés, aquí para nosotros la espiritualidad tiene que ver con la naturalidad. A veces también, como describimos, tiene que ver con el permitir que se despliegue el ser natural, más allá del ser social, el ser natural. O sea, en qué medida me permito y acepto expresar mi singularidad. Así que esa sencillez y esa naturalidad forma parte también de estos procesos. Y finalmente, pues también, que va muy ligado, libertad, responsabilidad y creatividad. También para nosotros, también está ligado. Cuando decimos creatividad, significa que al final todo este conocimiento, esta comprensión, se traduce en una vida creativa en todos los ámbitos de nuestra vida. Hay una libertad y hay una responsabilidad. Tampoco, como decimos, no hay la típica relación, bueno, pues voy a ir a un sitio donde me dicen cómo tengo que pensar, cómo tengo que sentir, qué es la espiritualidad, cómo son las cosas, ¿no? Aquí se abren temas, se proponen, se señalan hacia muchos lugares y luego cada cual verá lo que le resuena, lo que no resuena, y lo que hace con todo eso. Pero finalmente cuando también decía Javier al principio, estamos más allá de los dogmas y las doctrinas, tiene que ver con esto, es un lugar de absoluta libertad y responsabilidad. Así que esto es lo que me surge comentar. No sé si Rubén o Javi queréis añadir algo más. Yo sí, en relación a cómo están mencionando eso, invitar un poco vuelvo un poco al contexto que se genera en un retiro, ¿no? Entonces, invitar a todos a que nos expresemos desde ahí, desde esa naturalidad, desde esa sencillez, desde ese contexto humano que se ofrece para compartir, no para juzgar. Entonces, me permito también, bueno, exponerme desde donde surja. Y también ir creciendo ahí, ¿no? Ir creciendo Es difícil hablar para un grupo, pero cuando ese grupo va tocando la sensibilidad, tocando lo humano y va compartiéndose desde ahí, me voy animando. Y entonces, hagamos de este encuentro una práctica. Y es una práctica de escucha, es una práctica de atreverme a conectar con mi sentir para comunicar sin miedo, pues aunque crea que es una tontería, o aunque crea que está fuera de contexto, y poquito a poco a que nos toquemos desde ahí. Porque es un poco romper esa posición de maestro, de dogma, de aquí vamos a participar todos y aquí todos nos queremos nutrir y abrazar, y que ese sea el motivo, ¿no? Aparte de que se señale hacia un lugar, que sea un crecimiento humano compartido, sin diferencias. Eh, entonces, invitar a que eso sea una práctica en sí mismo. Y bueno, hoy es un primer día, bueno, cuesta, pero ahí
a abrir cada uno el corazón y a atrevernos a tocarnos o a proponer lo que sea o a decir eso, che, ¿por qué no quedamos mañana y nos tomamos una cerveza? Nos tomamos un vino. Y desde ahí que se arrime el que quiera y que no haya nada fuera de contexto, que no haya nada que sienta que vaya a ser juzgado, que no haya nada, nada. Se abre y ya está. Y si hay quórum para hablar de eso, pues se habla. Y si no ponerle esa formalidad encima. Así que me parece muy interesante en torno a los valores que estabas comunicando. Sí, se va a grabar y se va a subir las grabaciones en la plataforma que vamos a compartir todos, que les comentaba. 24 horas después, digamos, dentro de las 24 horas Ya. posteriores al encuentro, se subirá ahí el enlace con la grabación. Así que sí, todo el contenido va a ser grabado y las meditaciones también van a ser grabadas. Y además vamos a subir un pequeño banco de meditaciones, ¿no? Vamos a ir subiendo también meditaciones adicionales dentro de la plataforma para que, bueno, podáis ir explorando distintas prácticas. Un comentario a lo que ha dicho Gerardo, que yo creo que también es importante, porque yo creo que sí, a lo mejor tenemos todos una experiencia de esta atmósfera, ¿no? De respeto, de no juicio, de empatía, de conexión, de los retiros o de cuando nos juntamos y vivimos plenamente esa atmósfera, que en el fondo es una atmósfera amorosa. Entre comillas, diríamos, joder, si viviéramos así en el mundo estaría todo perfecto y nos trataríamos todo súper bien y pues eso, habría sinceridad, honestidad, generosidad, en fin. Esa atmósfera, efectivamente, es de lo que se trata también de crear aquí de manera virtual y has nombrado una palabra, no sé si has nombrado la palabra, pero también es interesante la noción de la confidencialidad. Efectivamente, yo abro mi corazón cuando me siento en un espacio seguro. Eso es una de las temáticas también del ser humano. ¿En qué medida hemos blindado nuestro corazón porque nos, ha- nos sentimos un riesgo, ¿no? En lo que es exponernos y decir lo que sentimos y decir lo que nos pasa y el miedo a ser juzgados o criticados, en fin. Efectivamente, aquí estamos en esa atmósfera y también tener en cuenta, claro, que esto va a ser un espacio que compartimos los que estamos presentes, evidentemente. De hecho, mira, también voy a decir una cosa práctica. Este vídeo, en un principio puede a lo mejor ser compartido también como es una especie de ventana de lo que es la red, pero el resto de vídeos a partir de ahora eso simplemente va a ser compartido por la red. O sea, los vídeos van a ser exclusivamente de la red. Todos los contenidos van a ser exclusivamente de la red. Sobre todo también por respetar y preservar esa confidencialidad de las cuestiones que vamos a tratar. Pero finalmente, yo diría que, o mi comprensión es que todo el mundo está deseando abrir su corazón. Todo el mundo, todos estamos deseando abrir su corazón. Simplemente que tenemos que sentir dónde podemos hacerlo. Y con la práctica, al final, dejamos de abrirlo en territorios que percibimos como muy concretos y muy seguros. A poco en la vida cotidiana, pues también empezamos a arriesgarnos, no ingenuamente, pero sí bueno, pues como decíamos antes, a bajar un poquito más del ser social al ser natural, incluso al ser espiritual. Y desde ahí, desde ahí la exposición es total, en el sentido de que, bueno, nada real puede ser amenazado, ¿no? Como dice el curso de milagros. Desde ahí simplemente nos mostramos como somos. Así que es interesante haber nombrado esto porque va de esto, crear una atmósfera realmente de complicidad, confidencialidad y de naturalidad. Volvemos a lo mismo, que no es, porque a veces a lo mejor personas escuchando esto dicen, bueno, esto va a ser súper profundo, qué cosas más. Al final son temas netamente humanos. Al final es lo más sencillo y lo más normal. Lo que pasa que, bueno, nos hemos acostumbrado a blindarnos y a quedarnos en lo superficial, pero aquí yo diría que vamos a tratar todos esos temas pues desde una profunda humanidad y naturalidad. Y sumo también que, bueno, muchos me conocéis, sabéis que me gusta mucho la astrología. Y de verdad que esta idea surge primero de una noción de las épocas que estamos transitando, donde de verdad que la red va a contar y mucho, y los vínculos sociales que forjemos y los círculos o las redes a las cuales pertenezcamos van a contar mucho. Estamos entrando en un momento donde si pensamos que salimos solos, ¿no? de las cosas o que somos independientes, completamente independientes, la vida nos va a traer situaciones para que veamos, ¿no? que somos interdependientes. Y eso va, bueno, ya está pasando. Y de hecho, en la neurociencia, cuando estudian quizás los hábitos o estudian los factores que ayudan al bienestar general de una persona, uno de esos factores que está estudiado, que es muy importante, son los vínculos sociales. Y acá la neurociencia aclara y dice, no todo vínculo social, vínculos sociales de calidad.
Y para mí esta es la parte clave de la palabra, porque hay veces que nos relacionamos pues, por relacionarnos, ¿no? Y nos vemos en nuestra cotidianidad, en conversaciones más superficiales, donde no estamos diciendo lo que realmente sentimos, donde no estamos diciendo lo que realmente pensamos, donde nos vemos accediendo a cosas que realmente no son lo que pensamos o lo que sentimos. Y acá la propuesta, como decía Tony, no desde una profundidad y un drama. Ya van a ver que a nosotros nos gusta muchísimo el humor también, pero sí que nos gusta mucho proponer un lugar donde esos vínculos sociales de calidad pues se puedan forjar. Y ahora somos las personas que estamos aquí, pero sentiros completamente cómodos, cómodas, de invitar amigos, personas, sobre todo aprovechando este primer mes que va a ser gratuito. Después, si entraron en la web, ven que es un valor simbólico, pero este primer mes es gratuito, pues aprovechar para invitar a amigos, compañeros de trabajo, lo que sea, que vengan a meditar, que vengan a probar el foro terapéutico, que vengan a probar el foro de investigación, porque la red va a contar y mucho. Y sé que quizás muchos ya me escucharon decir esto, pero vuelvo a hacer hincapié porque es de verdad el momento en el que entramos a nivel global. Una pregunta, comentario, reflexión que haya por ahí. Podéis abrir micro directamente, podéis escribir en el chat. A ver, según a mí lo que me surge responderte es que el único criterio es la motivación. Si una persona está motivada realmente Hmm, en lo que decíamos al principio, en nutrir o poner un poquito de energía o de atención en esta área del desarrollo, da igual que hmm, lleve un día o 100 años caminando. O sea, al final tengo motivación en este tipo de contenidos, en este tipo de grupos, de redes, bien, perfectamente. O sea, hmm, de primeras, a ver, imagínate algún caso alguien que realmente, a ver cómo decirlo, yo no, en el mundo de las redes, yo tampoco soy aquí me puede seguramente corregir Javi, que entre alguna persona que realmente viene a molestar, no sé si eso puede pasar, a hmm, veces, no lo sé, cuando las cosas son así un poquito abiertas, tal, bueno, eso a lo mejor puede pasar al principio, pero en el momento que yo creo, como decía Cata, cuando hay una aportación simbólica, bueno, ahí yo creo que eso ya es un filtro en sí mismo, si yo voy a aportar eso me interesa, me motiva, no voy a entrar hmm, simplemente por cotillear, vamos a decirlo así. Así que al final yo diría que eso, la única cuestión es eso, una motivación genuina hacia todo este tipo hmm. de cosas. Yo resueno, ¿eh? Hoy no es el día, pero resueno con lo que has dicho y a mí me llegó una palabra en su momento que a mí me hacía falta, una enseñanza, que era la adaptación. Y la adaptación, adaptarse, lo que es la adaptación en sí misma, ¿no? Y bueno, y efectivamente también, que no es ahora el momento, ¿no? Pero también, como decía Cata, los arquetipos que están presentes tienen que ver también con un poquito adaptarse a todo esto, a lo tecnológico, vamos a decirlo así. Y adaptarse, la vida va de eso, la vida va de eso. Y si ahora el arquetipo que predomina tiene que ver con eso, pues, de hecho yo diría que hasta, a lo mejor es hasta súper significativo aprender a a que la espiritualidad y la tecnología se encuentren. Fíjate que para mí tiene que ver mucho, la energía del momento tiene que ver con eso, que la espiritualidad y la tecnología se encuentren, no solo aquí en el sentido de las redes, sino en general en todos los ámbitos, ¿no? Porque al final sabemos que la tecnología es neutra, depende de la conciencia que la maneje, pues creará o destruirá. Entonces, si la tecnología y la espiritualidad se encuentran, yo creo que vamos a crear un paraíso en esta tierra. Y en eso estamos. Vale, ahí la opción más fácil es enviar la página web, que en la parte Vale. de red de conciencia está el formulario y ahí las personas que quieren se apuntan y nos llega el correo. Bueno, pues así por cerrar, lo que se me ocurre, mira, con una última cosa también que decía Diego, el decir, ¿a dónde nos llevará esto? Ni idea, efectivamente. ¿Por qué? Porque como dice la tradición, la meta es el camino. Y yo diría que esa es la cosa. No sabemos a dónde nos lleva aquí y ahora a estar a gusto, a disfrutar, a poner atención en algo que nos interesa. Sabemos que eso tiene que ver también con nuestro bienestar, bueno, con nuestro al final es con también con nuestra creatividad a la hora de eso, de poner la energía donde nos gusta crear cosas. Entonces, ¿a dónde nos llevará? Ya se verá. Pero me quedaría con esa noción. La meta es el camino, disfrutar el momento, disfrutar el encuentro y estamos de estreno. Así que por mi parte, encantado y entusiasmado.
Muchas gracias. Muchas gracias, grupo. Cualquier cosita nos escribís y eso, jueves que viene empezamos con sala de meditación, ¿vale? A meditar en compañía.